Estamos en comunicación con nuestro columnista de economía. Estamos en comunicación con Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, contanos un poco qué trae la economía, muy bien hasta que empecemos a ahondar en economía, ¿no? Básicamente, pero ¿qué es lo que nos traen los números esta semana? La noticia de esta semana es sin duda el tema del dólar, ¿no? El gobierno que trata de restarle importancia a la suba muy acelerada que tuvo el tipo de cambio en los últimos 30 días, pero las consecuencias son a todas luces evidentes. ¿A qué me refiero? En primer lugar, lo hemos dicho en otras columnas, si el dólar hoy está en el entorno de los 18 pesos, es porque el Banco Central así lo quiere. El Banco Central tiene todas las herramientas, es decir, un stock de divisas muy importante, como para actuar en el mercado y situar el tipo de cambio en aquel nivel que le resulte deseable. De modo que si, como se ha visto estos días, el Banco Central o los bancos públicos, en coordinación con el central, colocan divisas en el mercado para evitar que el tipo de cambio suba más allá de los 18 pesos, pero tampoco colocan tantas como para que baje, retornando a 17 y pico como estuvo hace no muchos días atrás, es porque el Banco Central quiere que el dólar se mantenga en el entorno de los 18 pesos. Primera cuestión a tener en claro. Segunda cuestión, esto es algo a lo que los argentinos no le tenemos que dar importancia, como sugirió el mismo presidente, y tratan de ningunear o minimizar varios de sus ministros. De ninguna manera. Cualquier argentino sabe que por la condición estructural de la economía argentina, una devaluación, un encarecimiento del tipo de cambio, en particular del dólar, se traslada en gran medida a los precios domésticos y en particular a los alimentos, es decir, que no solo genera un efecto inflacionario, sino también que lo hace con mayor incidencia, con mayor fuerza, con mayor daño sobre los sectores de menores ingresos, que son los que gastan la mayor proporción, sino todo el ingreso que disponen, los salarios, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, cualquiera sea el ingreso que dispongan, en alimentos y bebidas, que, insisto, son los rubros que más fuertemente y más inmediatamente sufren por vía de traslado al precio una devaluación, un incremento del tipo de cambio. Y la tercera cuestión a tener en claro es que este incremento del tipo de cambio supone un encarecimiento de los servicios de la deuda, es decir, el Estado, para pagar los servicios de la deuda, la amortización propiamente dicha del endeudamiento y los intereses, en tanto ha elegido, como es muy sabido, endeudarse en dólares, esa es la estrategia de este gobierno, los servicios de la deuda cada vez le salen más caros porque necesita aplicar más pesos para comprar los dólares que requieren amortizar la deuda y pagar sus intereses. Es decir que este incremento del tipo de cambio de ninguna manera es neutro, es ruinoso para los argentinos en estos dos sentidos: encarecimiento de los productos en general, pero en particular de aquellos que tienen mayor consumo, y un encarecimiento de los costos de la deuda y por ende del presupuesto. Así que este es el primer dato relevante, Gabriela, de lo que ha pasado en la economía en los últimos días. Y hay otro que a mí me interesa mucho, ¿no? Que sí salió o explotó ayer a la mañana, se podría decir, y es los tickets canasta. Volvieron los tickets canasta, no sé, yo me acuerdo de muy chiquita de los años 90, que pagaban con tickets canasta, que andaba a encontrar quién te los cambie, tenía que hacer un recorrido impresionante para poder encontrar quién los cambie, y que bueno, habían sido prohibidos a partir del 2009, si mal no recuerdo. Bueno, alrededor de 200 compañías pagaron parte de los sueldos con un vale complemento, que es este ticket canasta. Sí, son esas estrategias. Las compañías buscan
disminuir los costos laborales. Justamente ese fue el motivo que tras una larga disputa se logró erradicar de la situación en la Argentina, o en todo caso considerar que si se paga con tickets, estos son parte de la remuneración y por lo tanto dan lugar a los aportes y contribuciones que corresponda, ¿verdad? Fíjate vos que no es casual que esto surgió en el contexto de los 90, en el marco de la desregulación del mercado laboral, la disminución de los aportes patronales y la privatización del sistema de previsión social, todas cuestiones que de algún modo vuelven en esta etapa, sea como hecho, la desregulación del mercado laboral es un hecho, o como tema de agenda para la reforma fiscal y en particular previsional que el gobierno anuncia para después de las elecciones. Por lo tanto, no es extraño que vuelvan a aparecer estas medidas que, insisto, son recursos muy conocidos de las empresas para buscar disminuir los costos laborales. Habrá que ver exactamente en cada caso cómo es que se los instrumenta, pero desde ya hoy existe un marco jurídico que no permite ese tipo de instrumento, en tanto sea usado para evadir los aportes previsionales, y por lo tanto los trabajadores tienen todos los recursos jurídicos para pelear contra este tipo. Claro, para pelear en contra de este sistema de pago que ya no es considerado legal. Pero hay algo que me llama la atención. Son básicamente empresas muy grandes las que están pagando con esto. Estamos hablando de Pharmacity, de Walmart, de Telefónica, Carrefour, Axion, la de las estaciones de servicio, el Banco Hipotecario y Trenes Argentinos. Estas son algunas de las empresas que empezaron a pagar con lo que vendrían a ser los tickets canasta. Insisto, Gabriela, eso hay que ver cómo se da, porque en principio, para que eso suceda, tendría que haber un acuerdo paritario, ¿no? Y en segundo lugar, si ese acuerdo existiera, debiera ser que se lo considera parte de la remuneración y entonces corresponden los aportes y contribuciones como cualquier remuneración habitual y permanente de los trabajadores. Por otro lado, insisto, no asombra que esto suceda en el marco actual. El otro dato, te decía, relevante es la inflación, ¿no? Ya se comenta cada vez menos, pero claramente hasta los propios funcionarios de gobierno dicen que la meta trazada del 17% no se va a alcanzar, ya estamos en el entorno del 14% para lo que va del año, y si anualizamos los resultados estamos en el orden del 23% de inflación acumulada, y relaciono esto con lo que hablábamos después, con lo que hablábamos antes, en el sentido de que sorprende mucho una frase que dijo hace unos días atrás, no sé si lo escuchaste, al ministro Duhovne, que dijo que los salarios le están ganando por goleada a la inflación. Realmente una frase los de él tremendo, porque ¿qué cálculo hace el ministro? Dice, bueno, los salarios cerraron en el entorno del 30% y la inflación está siendo, estos datos que decíamos ahora, en la anualizada 20 y pico. Claro, pero los salarios cerraron en torno del 30%, tratando de recuperar la inflación anterior, que había sido superior al 40%. Es decir, que en ese acuerdo los trabajadores perdieron en promedio algo así como 10 puntos respecto de la inflación pasada, a lo cual hay que sumar los 20 y pico, 23% de este año. Entonces, realmente es de un cinismo fenomenal lo que plantea el ministro Duhovne cuando dice que los salarios le están ganando por goleada la inflación, cuestión que obviamente no engaña a ningún asalariado, porque todos saben que el salario le alcanza cada vez menos cuando tiene que ir al supermercado o a donde fuere a comprar las cosas que necesita, cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, e incluso hay quien ya no tiene cómo empezar el mes porque ha perdido su trabajo, su changa o su ingreso, de manera que es una frase que no engaña a nadie, porque cada cual conoce su realidad, pero la verdad que desde el punto de vista político e incluso desde el punto de vista teórico y conceptual es de un cinismo fenomenal, porque insisto, las paritarias que se cerraron hace no mucho tiempo atrás trataron de recuperar la inflación pasada, es decir, lo que
habían perdido respecto al periodo anterior y no estaban concertando salarios respecto de la inflación futura, que será motivo de tratamiento recién en la próxima paritaria. Y hay algo que me llama mucho la atención, que es que no separan, por ejemplo, porque la inflación en general puede tener un número específico, pero la inflación de los sectores populares es mucho más grande, porque los alimentos subieron más que otros productos. Los servicios básicos, la luz, el gas, el agua, subieron muchísimo más que otros productos. Entonces, si vos en el eje de la inflación ponés las cosas que consume, vamos a decir la parte popular del pueblo, ¿no? Los que menos tienen, que es decir, consumen servicios básicos y consumen alimentos y es por eso por lo que pelean sus salarios, eso aumentó muchísimo más que, por ejemplo, los autos último modelo que también están contemplados dentro de el globo grande de la inflación. Por supuesto, Gabriel, lo hemos dicho y lo decimos todo el tiempo, la inflación es mucho más dura, tal como se está dando en la Argentina, con los sectores populares que con el resto de la población, por esto que vos bien señalás, es decir, las tarifas han aumentado, nota al pie, y se siguen anunciando aumentos, ¿no? Sorprendentemente, para fin de este año y principios del año que viene, en electricidad, gas, agua y transporte, y los alimentos y bebidas han crecido también de una forma muy importante por encima del promedio de inflación. Es decir, que el impacto de la inflación no es igual para todos. Como siempre sucede, el número que se da es un promedio y en los promedios se verifican situaciones muy injustas, porque están quienes están por encima y quienes están por debajo. En el caso, como bien vos decís, particular de la Argentina actual, si uno segmenta el impacto de la inflación, el golpe sobre los sectores populares es mucho más duro que sobre el resto de la población. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. Recién estábamos en comunicación con nuestro columnista económico, Alejandro Otero.